Arranquemos nomás. Estamos hoy en esta reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas para conversar sobre las recientes elecciones en Colombia y el panorama posterior a las elecciones. Yo soy Ignacio Lavaki, me va a tocar moderar este excelente panel que armamos hoy. Tenemos a Mónica Pachón, que es doctora en Estudios de América Latina de la Universidad de Oxford y profesora de la Universidad de los Andes en Colombia. Lo tenemos a Gabriel Puricelli, que es sociólogo y especialista en relaciones internacionales, profesor de la Universidad de Buenos Aires y director del Laboratorio de Políticas Públicas, y a Matías Franchini, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y profesor principal de la Universidad de Rosario en Colombia. Un breve comentario antes. Me parece que las últimas elecciones en Colombia generan una serie de interrogantes. Uno que tiene que ver con lo que han sido los resultados electorales en la región en este último par de años, la discusión sobre si estamos ante una nueva ola rosa, como se le decía en la primera década de este siglo, es decir, una sucesión de triunfos electorales de la izquierda, o simplemente tenemos a oficialismos que les va mal, ¿no? Básicamente las últimas 11 elecciones presidenciales que hubo en América Latina, todas las perdieron los oficialismos. Lo otro es bueno, el hecho de que por primera vez en Colombia llega la izquierda al gobierno, que es un hecho bastante interesante para analizar. Y un tema más tiene que ver con, bueno, yo diría lo que fue la segunda vuelta, ¿no? Entre yo no diría un outsider, porque la verdad que no venía de fuera de la política, pero sí, podríamos decir, como estas nuevas expresiones de derecha que estamos viendo en la región, ¿no? Cómo sorpresivamente se cuela en el balotaje alguien que uno no tenía en planes, digo, 6 semanas o 3 semanas antes de la elección, ¿no? Así que bueno, me parece que es una buena oportunidad para discutir no solo la cuestión de la elección en Colombia, sino también un poco la cuestión regional, ¿no? De cara al hecho de que tenemos varias elecciones presidenciales este año y sobre todo el que viene en la región. Así que bueno, vamos a comenzar con vos, Mónica. La dinámica es, si quieren, 10 hasta máximo 15 minutos podría hablar cada expositor. Comenzamos por Mónica, seguiríamos por Gabriel y después por Matías. Así que, Mónica, toda tuya la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. No quiero negar a mi Universidad de Oxford, pero mi doctorado es de la Universidad de California, San Diego. Entonces, simplemente para aclarar eso, hice un MPhil en la Universidad de Oxford. Bueno, después de la aclaración sobre la presentación, quisiera decir que las elecciones en Colombia, yo creo que la primera década del siglo XXI fue una década para Álvaro Uribe Vélez. Es la década de Álvaro Uribe Vélez. Él es elegido en el año 2002, luego termina su periodo en el 2010 y viene una era distinta en la política colombiana, pero que está muy marcada por el legado de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez fue el presidente de mayor popularidad reciente en la historia colombiana. Tiene una popularidad al salir del gobierno del 70%. De hecho, esa elección es una elección muy corta, la del 2010, porque pasó un referendo en el Congreso de la República que fue aprobado para que Álvaro Uribe pudiera correr en una tercera elección y pudiera participar en una tercera elección, pero la Corte Constitucional en febrero, en ese calendario electoral, en febrero toma la decisión la Corte que no se debe aceptar ese referendo, esa consulta popular para que el presidente Álvaro Uribe les pueda correr en una tercera reelección, y entonces se busca el
el que diga Uribe, lo decimos en Colombia, para que entre a la elección, y el elegido en ese concurso es Juan Manuel Santos, que queda de presidente en el año 2010 en una muy corta campaña y termina de ser presidente en el año 2018. Entonces son 8 años en donde está Juan Manuel Santos y que rompe, digamos, la tradición de una política pública que se llamó en Colombia seguridad democrática. ¿Qué pasa en el 2022? Creo que es el final de esa etapa también, y empezamos otra etapa que es la vuelta de Colombia a una política relativamente normal, es decir, que no está girando en torno al conflicto armado. Si vemos toda la política del año 2000, desde 1998, cuando se elige Pastrana, Andrés Pastrana, estamos hablando de un proceso de paz. Luego hablamos de Álvaro Uribe Vélez, que también tiene la política de seguridad democrática, en donde hay otro proceso de paz con los paramilitares. Llegamos al caso, digamos, de Juan Manuel Santos, que se supone que iba a consolidar esa política de seguridad democrática, pero propone un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, y llegamos al 2022 y el tema no es el conflicto armado, el tema es otro, son las pensiones, son si vamos a proteger o no la economía, si vamos a tener regulación de precios, si vamos a aumentar el proceso, si vamos a quitar los mercados privados del servicio público, si vamos a aumentar la educación, y ese es el cambio radical que tiene Colombia en el año 2022. ¿Quién es Gustavo Petro? Pues Gustavo Petro es un político profesional. Gustavo Petro está en la política colombiana desde los 80s. De hecho, él cuando era, pues él entró a la guerrilla siendo funcionario público, era personero en la ciudad de Zipaquirá, que es una ciudad que es muy cercana a Bogotá, y luego cuando entra ya al proceso de paz, pues es representante a la Cámara por Cundinamarca, luego es representante a la Cámara por Bogotá, luego es senador de la República, luego se lanza también a la alcaldía de Bogotá, pierde, vuelve a lanzarse y queda como alcalde. Entra, digamos, a la política de ser candidato presidencial en el año 2018, Pierre queda segundo y queda como senador, y esta vez él se elegido presidente. Entonces, Gustavo Petro lleva 30 años en la política colombiana representando la oposición, digamos. En Colombia, más que hablar de derecha e izquierda en una forma muy tradicional, diría yo que estamos hablando de, como dicen ustedes, el oficialismo y la oposición. Y Gustavo Petro representa siempre la oposición, y pues representó el gobierno local bogotano, pero pues Bogotá, digamos, en Bogotá lo suspenden y lo vuelven un mártir, digamos, porque quien lo suspende es el tipo más conservador de la historia de la humanidad, que era el procurador Alejandro Ordóñez, por una contratación pública, pues que tenía muchos problemas, pero que sin duda excedió sus límites y sus poderes. Entonces, esta elección para los colombianos es bien distinta porque es un cambio de tendencia, diría yo, de lo que hemos venido viviendo durante las últimas 2 décadas. Me parece que es interesante porque efectivamente nosotros teníamos una tendencia también en nuestro sistema electoral. Tenemos la apertura para los independientes, tenemos pues el sistema electoral normal, proporcional, de lista abierta opcional para todas las corporaciones públicas, y eso ha sido, digamos, relativamente organizado por la reforma que pasamos en el año 2003, y tenemos un sistema muy fragmentado, pero un sistema que, digamos, que se sostiene. Lo que cambió en Colombia y lo que se consolidó en Colombia en las elecciones 2018 y 2022 es la participación de candidatos independientes, diríamos acá, políticos profesionales independientes, porque no son outsiders, ni son políticos que no han estado en militantes en otros partidos, sino
esta vía que es de recoger firmas y volverse candidatos presidenciales. En el caso de Gustavo Petro entra a la contienda electoral porque la Colombia Humana, que era un movimiento con el que él se presenta a elecciones en el 2018, se le otorga personería jurídica por él estar en el Senado y el estatuto de la oposición. Y en el caso, digamos, del candidato Rodolfo Hernández, él forma un movimiento también por firmas que se llama Liga Anticorrupción, Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero que por supuesto no hace parte de estos partidos, digamos, o de estas coaliciones tradicionales. Entonces, si bien Álvaro Uribe ha sido un político, un presidente independiente, porque él efectivamente se elige como independiente en el año 2002 y como en el año 2006, luego después de la reforma del 2003 y pues las elecciones y los ciclos electorales posteriores, vemos siempre que los partidos cumplían alguna función, pero cada vez menos porque veíamos estos movimientos de ciudadanos independientes presentándose. Esto es una tendencia que existe en el nivel local. Casi todos los alcaldes se eligen así, casi todos los gobernadores se eligen así, pero a la presidencia estaba difícil. Entonces, pues con Álvaro Uribe Vélez tenía una coalición gigante y además 80% de popularidad, pues ¿a quién le conviene fragmentarse? A nadie. Todo el mundo quería estar detrás del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero pasamos a la década después de Álvaro Uribe Vélez, donde los presidentes tienen una popularidad promedio del 35%, 40% y les va muy mal al final. Entonces, la tendencia a la fragmentación del sistema es mayor y además el llamado a ser independiente se convierte en la regla. Esta elección tuvo, yo no sé, bueno, o sea, en mi vida había habido una elección tan larga, qué desespero. O sea, yo decía, ya no más, estoy aburrida de esta elección. Y era eterna, ¿sí? O sea, están haciendo campaña desde, no sé, desde que el presidente Duque salió y dijo va a ser presidente de Colombia, al otro día ya estaban en campaña y recogiendo firmas, insoportable. Entonces, lo que pasa con ese ciclo electoral de independientes es que ellos tienen un año más para recoger firmas. Entonces, como nosotros tenemos elección presidencial en el año 2022 y después tenemos en el año inmediatamente elección local, entonces tenemos un ciclo electoral que le hace la vida un poco difícil al presidente que entre y efectivamente lo que pasó con Iván Duque es que rápidamente empezó a tambalear y pues evidentemente un presidente muy torpe, con cero idea de hacer una coalición en el Congreso porque su promesa era no hacerla y pues con una pandemia pues termina en este escenario en donde los dos candidatos son independientes, pero son políticos, pero son independientes y el candidato que les sigue, que es Federico Gutiérrez, también es producto de una coalición. El candidato que le sigue, que es Sergio Fajardo, también es producto de una coalición entre partidos. Entonces, ahí hay otra tendencia que es interesante y es esta tendencia de estos políticos profesionales de desvincularse de las organizaciones partidarias para hacerse elegir en el nivel nacional. Hablemos un poquito, digamos, de la coalición que está construyendo Gustavo Petro. Uno de los problemas y una de las, digamos, de las cosas que aturdían a la población colombiana que votó en contra de Gustavo Petro es su radicalización. Gustavo Petro tiene, digamos, representa una facción de la izquierda que es, digamos, que no es el Partido Verde, que uno no sabe muy bien qué es, en general en Colombia uno no sabe muy bien, porque no hay una alianza programática clara, es más una alianza regional, y diría yo que los partidos son más coaliciones de liderazgos regionales, pero con algunas excepciones. Obviamente el Centro Democrático pues tiene una herencia de legado que es Álvaro Uribe Vélez y pues ahí hay un llamado programático, pero pues el Partido Liberal, el Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical no son partidos programáticos. Entonces,
¿Qué estaba pasando? Pues que al representar el Partido de los Comunes, la Colombia Humana, la UP, el Polo Democrático, que son todos pequeños partidos, unos partidos muy pequeños, pero bien radicales en la izquierda, había mucho temor sobre si Gustavo Petro iba a ser capaz de armar una coalición en el Congreso. En la segunda vuelta, Gustavo Petro logra encontrar la diferencia significativa de 3 puntos porcentuales, que es una elección bien luchada, pues no es una elección cercana, pero no es una elección pues de una diferencia de 100.000 votos. Logra, digamos, esa diferencia al tener a Rodolfo Hernández, que no es una persona que tiene partido ni nada en el Congreso de la República, no tenía una curul en la Cámara de Representantes o dos, pues llega Gustavo Petro con una estrategia mucho más ambiciosa en términos de Congreso, dirigida por un ex miembro del partido de la U, que era el partido de Juan Manuel Santos, y rápidamente constituye una coalición mayoritaria. Entonces, uno de los miedos era, bueno, este señor no tiene cómo gobernar, no se le va a meter nadie en la coalición, pero pues evidentemente eso era wishful thinking de que había algo de ideología presente en el sistema político colombiano, y realmente se vuelve la discusión sobre quién va a ser gobierno y quién va a estar en la oposición. Y pues en la oposición está evidentemente Álvaro Uribe Vélez, y en la coalición de gobierno ya tenemos 78 de 107 senadores, y en la Cámara de Representantes tenemos 136 de 186 senadores de representantes. Entonces Petro tiene ya todas las fuerzas políticas comprometidas en su coalición. Sus escogencias de ministros han sido bastante, digamos, centristas, excepto por unos dos, diría yo, que es el ministro la ministra de Salud, que acaba de elegir, que se llama Carolina Corcho, pues que todo el mundo le tiene pavor, pero el resto son como figuras moderadas. Entonces se siente como que Gustavo Petro sí es el primer presidente de izquierda, pero entiende que al irse muy radical o apoderarse del poder o hacer lo que hizo Iván Duque, que fue gobernar con su propio partido y su coalición más cercana, no lo logra. Entonces necesita volver a esa estrategia que es la estrategia colombiana de armar supermayorías, que fue la estrategia de Juan Manuel Santos, la estrategia de Álvaro Uribe en el segundo periodo, para lograr gobernabilidad. Entonces, lo que veo yo en el caso colombiano es que sí, hay una elección que rompe una tendencia, pero que hay en la forma en que Gustavo Petro ha actuado luego de la elección, se parece mucho al sistema colombiano, y veo más como excepción a Iván Duque que como excepción a Gustavo Petro. Habrá que ver qué pasa durante el mundo de la ejecución, pero Juan Manuel Santos, para terminar, fue elegido por votos de Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, que ustedes podrían decir de derecha, ¿cierto? Pero cuando llegó al poder, gobernó con el Partido Liberal y hizo una super coalición y moderó todo el sistema, ¿cierto? Se parece de alguna forma a Gustavo Petro, que llega en un discurso muchísimo más radical, pero que entonces se recentra para poder lograr gobernabilidad. Y como este sistema está tan fragmentado, pues la gobernabilidad se logra básicamente montando a los partidos en la coalición de gobierno, y obviamente eso con unas consecuencias de repartición de poder y distribución de poder al interior de esa coalición. Entonces, pues esa es mi lectura de lo que ha pasado en Colombia en esta elección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Le damos paso a Gabriel Puricelli. Gabriel, si podés, 10, 15 minutos como mucho, y si no, te voy a marcar el tiempo. Perfecto. Bueno, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación primero y gracias a Mónica por su intervención, que nos da claramente el sabor local con un nivel de detalle que los observadores interesados externos no podríamos tener nunca. Yo querría arrancar tomando el guante de los temas que propuso Ignacio al principio de esta conversación. Y lo primero, para tomar una mirada más regional primero, antes de entrar en algunos detalles propiamente colombianos, tiene que ver con esto de, bueno, si está en curso una ola o no. Y yo diría que ni siquiera hubo una primera ola, ¿no? Digamos, lo que quedó instalado bajo esta idea de ola, que como metáfora hace referencia a un fenómeno que se impone por su propia fuerza en distintos lugares al mismo tiempo. Yo más bien pienso el periodo previo de coexistencia de múltiples gobiernos orientados desde el centro hacia la izquierda en América Latina, a una coincidencia histórica donde determinadas condiciones nacionales en cada país maduraron en la dirección de hacer posibles gobiernos que llegaron al poder en función de ecuaciones políticas estrictamente nacionales y no como resultado de una influencia regional, que siempre que se mide a través de algún instrumento la opinión pública podemos verificar que lo que pasa en otros países es una consideración no ya de segundo orden, sino más bien de tercero o cuarto orden para los electores en cada país. Entonces, no habiendo existido propiamente una oleada, sino un ciclo progresista en el que coincidieron gobiernos de ese signo, no vería una reedición de lo que no fue en primer lugar, y más bien, como ya lo sugería el propio Ignacio, me inclino por la idea de que lo que está en curso es una oleada de antioficialismos, que no es meramente regional, sino que esta es un elemento del cual tardíamente la ciencia política empieza a tomar nota ahora, y es que controlar el gobierno no es el principal activo que tiene una fuerza política, al menos no en un tiempo en el que el Estado ha ido perdiendo instrumentos de política pública para introducir cambios tan significativos que hagan que la adhesión a un partido, a una cierta ideología, le dé estabilidad y potencie en los partidos de gobierno su capacidad de hacerse reelegir. Creo que está en curso en el mundo una situación más estructural que hace que el control de los instrumentos del gobierno resulte menos decisivo para que los partidos se mantengan el poder, y que por este mismo efecto resulta un predictor de quién va a ganar las elecciones mucho más débil de lo que lo fue en el pasado, y de lo que lo fue en particular en el ciclo de los 40 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, como un comentario general, en el contexto más colombiano, como en los demás países, hubo no solo un sesgo antioficialista, sino una personalidad y una organización política preparada para aprovechar esas condiciones, ¿no? Es en la convergencia de este fenómeno más estructural de antioficialismo y de las capacidades organizativas y de liderazgo que se juega en definitiva el resultado de la elección. Colombia ilustra esta idea de antioficialismo de manera particularmente brutal. El oficialismo intenta hasta marzo de este año instalar a Iván Zuluaga como candidato presidencial del Centro Democrático, visto los malos resultados en las elecciones parlamentarias que se hacen ese mes. El oficialismo decide ni siquiera presentar un candidato propio. Con lo cual, la elección colombiana ya estaba jugada desde marzo como una elección donde no iba a haber participación formal del oficialismo.
el candidato que el oficialismo de Duque y el Centro Democrático eligen como proxy y apoyan con mucha enjundia, mientras el propio candidato trata de disimular ese apoyo, que Fico Gutiérrez termina eliminado en la primera vuelta, y entonces vamos a una segunda vuelta donde hay dos expresiones que no pertenecieron de ninguna manera al oficialismo previo. En este caso, entonces, podemos ver a Colombia como una manifestación muy extrema de este etos, si lo podemos llamar así, antioficialista que parece estar predominando. Pero decía, en cada país esa condición estructural converge con determinados liderazgos y organizaciones. Y aquí a mí me gustaría plantear la llegada de Petro al poder, o contar la llegada de Petro al poder contando una historia de más de 30 años, porque de alguna manera Petro logra coronar en esta elección una acumulación muy lenta que él y otros cuadros de la izquierda colombiana vienen haciendo desde los acuerdos de paz entre el gobierno de Betancourt y el movimiento 19 de abril. Guerrilla urbana que por otro lado entra más bien dentro de la calificación poco poblada de las guerrillas reformistas, porque en el contexto de las guerrillas latinoamericanas, el M-19 no era de las que tenían un programa abiertamente de transformación socialista de la sociedad, sino que más bien se articulan alrededor del reclamo de elecciones limpias. Recordemos que la mera elección de la fecha no tiene que ver ni con una huelga de un sindicato, ni con un martirologio de algún líder de la izquierda histórica, sino con el reclamo de que las elecciones del 19 de abril de 1970 no habían sido limpias en Colombia. Este proceso da lugar a la constitución, a un proceso constituyente con resultado en una constitución que es considerada en general entre los constitucionalistas como la primera de la ola contemporánea del constitucionalismo social latinoamericano, una constitución modélica que consagra la posibilidad de participar en la política de estos cuadros provenientes del M-19, que al igual que va a suceder con la Unión Patriótica después y el primer intento de incorporar a la FARC, no es una incorporación sencilla, y el ejemplo obvio es el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, uno de los protagonistas del proceso de paz, el gran líder del M-19, que es asesinado después de la firma de la paz. A pesar de esto, el M-19 es una guerrilla que se desmoviliza por completo, a diferencia de lo que sucede con otros procesos de paz, incluido el más reciente, y muchos de sus dirigentes se transforman en voces muy que se incorporan a lo que a esta altura, 30 años después, podemos llamar el establishment político colombiano, con Gustavo Petro como la figura hoy más visible, pero antes que él, con un protagonismo muy importante de dirigentes como Antonio Navarro Wolf, que fue vicepresidente de la Constituyente, gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, bueno, una figura muy presente hasta el día de hoy en la política colombiana. Y en esto entonces la trayectoria de Petro se parece un poco a esta trayectoria de los dirigentes políticos de la izquierda derrotados en sucesivas campañas, como Salvador Allende, como Lula, y su proceso de construcción política tiene un poco le lleva un poco los años que le lleva al Frente Amplio en Uruguay llegar al gobierno, ¿no? Una construcción más de tipo arquitectónico, aunque las comparaciones con el Frente Amplio por ahí se agotan ahí, por esto que Mónica bien señalaba recién, de que alrededor de Petro no hay un partido político propiamente organizado, sino más bien un movimiento que es muy distinto de este partido hiperinstitucionalizado que es el Frente Amplio en Uruguay. Pero hay algo de esta construcción paulatina y arquitectónica, donde Gustavo Petro en esta coyuntura viene al encuentro de esta oleada de antioficialismo. Y la progresión es justamente casi
como la construcción de una casa, ¿no? Porque de una elección donde Petro, la primera presidencial en la que se presenta, obtiene menos del 10% de los votos, obtiene el 25% en la siguiente, obtiene el 40% y construye una mayoría para la segunda vuelta en la que efectivamente es victorioso. ¿Dónde se sitúa en el contexto de las izquierdas latinoamericanas? Ignacio, te pido que me vayas indicando el tiempo, porque creo que me perdí respecto de la hora a la que empecé, pero para situarlo a Petro en el contexto de las izquierdas latinoamericanas, bueno, ha dado una serie de señales bien claras de que se sitúa entre las izquierdas de la responsabilidad fiscal, y aquí de vuelta el parentesco con el Frente Amplio, pero también el parentesco con un presidente de elección más reciente como Gabriel Boric, con esta indicación a través de la elección del ministro de Economía, del tipo de perfil que se le quiere dar a la administración. Elige a alguien que ya fue ministro, bajo un gobierno de uno de los partidos tradicionales colombianos, bajo un gobierno liberal, que luego fue secretario ejecutivo de la CEPAL, es decir, una persona que está muy connotada con determinadas ideas y con la idea de proveer unos saberes técnicos a la gestión gubernamental que avientan un montón de dudas que podrían surgir con esta llegada por primera vez de la izquierda al gobierno en Colombia. Donde se diferencia de otras izquierdas, por supuesto, una primera diferenciación es con las izquierdas o los progresismos o los movimientos nacional populares que le dan poca o ninguna importancia a la cuestión fiscal. Se diferencia también de las izquierdas que, aún siendo responsables en lo fiscal, son extractivistas, como el caso boliviano y el caso ecuatoriano. La campaña de Petro, igual que la de Boric en Chile, postulan la necesidad de abrazar la transición ecológica y saltar etapas en esto de la dependencia de los recursos naturales no renovables, en particular el petróleo en el caso colombiano. Esto es válido para establecer esta diferenciación y para ayudarnos a imaginar una clasificación, aunque probablemente no sea muy predictivo de la política económica que Petro vaya a aplicar efectivamente, ¿no? No es muy sencillo pensar que el candidato para una política de desarrollo no extractivista sea José Antonio Ocampo. Y probablemente esta cuestión del extractivismo o no sea una de las cuestiones que terminen siendo negociadas en el marco y diluidas en el marco de este gran acuerdo nacional que Mónica describía perfectamente recién. Por último, dos elementos más. Dando un paso más atrás todavía en la historia de Colombia, una manera de contar la historia colombiana es contar la historia del país de América del Sur que tras la independencia, al igual que prácticamente todos los demás, termina en una guerra civil, pero como el único país de la región cuya guerra civil, de manera larvada o manifiesta, dura prácticamente hasta nuestros días. Entonces, una manera de interrogar a Colombia es preguntarse si efectivamente los pasos que ha dado, sobre todo desde el 91 en adelante, son pasos consistentes hasta terminar definitivamente con ese conflicto civil que arranca allá en el siglo XIX. La elección de Petro podría ser una indicación de que esos pasos que se vienen dando son pasos que se van consolidando. El éxito de la inserción del M-19 fue muy rápidamente puesto en cuestión por el genocidio de la Unión Patriótica en el siguiente proceso de paz. Está sometido actualmente a muchas tensiones con los más de 90 asesinatos de líderes sociales que hubo en el curso de 2022, pero tal vez esta demostración de que el sistema democrático
colombiano finalmente abraza a todos los actores, tal vez sea el preanuncio de que este largo conflicto civil está llegando a su fin, y esto incluso más allá de los detalles coyunturales de si se abren o no se abren negociaciones formales con las organizaciones remanentes, que por supuesto siguen siendo un problema y no lo quiero minimizar para nada. Pero me parece que esta es una clave para mirar este proceso que de alguna manera aporta y pone a Petro no ya como la novedad meramente de la llegada de la izquierda al poder en Colombia, sino como el capítulo, ojalá que final, de un proceso de guerra civil que duró demasiado tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Le damos el paso a Matías y después de Matías abriríamos a preguntas. Matías, todo tuyo. Bueno, gracias también por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Mi lectura va a ser un tanto diferente, me parece, porque lo voy a hacer desde, digamos, politólogo internacionalista, viviendo en Colombia hace 4 años, en buena medida gracias a Mónica, y, pero no como especialista en la política, no como especialista en política colombiana. Y acá estoy un poco preocupado porque mi lectura es un poco más como, un poco diferente de la lectura de Mónica, lo que me preocupa porque Mónica sabe mucho más de esto que yo, pero en fin, nunca le tuve miedo a hacer, digamos, análisis con altos niveles de incertidumbre. Pero en fin, creo que el primer punto, destacaría digamos, el paro nacional, ¿cierto? Este gran proceso de manifestaciones en Colombia en el primer semestre del año pasado, más o menos por abril, que fue, digamos, profundamente impactante, no tanto para mí, digamos, habiendo vivido 30 años en Argentina, digamos, uno tiene este tipo de noción de que la política funciona también a través de estos mecanismos, muchas veces generalizados como lo fue en Colombia, pero esto por lo menos, la percepción que uno tiene de la prensa o hablando con colegas que son especialistas en el tema, la noción de que esto era una cosa diferente, ¿cierto? Y de que, digamos, similar a lo que había pasado en Brasil en junio de 2013, en el sentido de que una cosa como si, ¿no? Las fuerzas de la sociedad despiertan y salen a reclamar. Hay una reacción muy, y acá coincido, muy torpe del gobierno de Duque, en fin, y esto termina, digamos, alimentando todo un proceso muy profundo de demanda de cambio social. Y acá creo que, no sé si acá es donde coincido menos con Mónica, con la noción de que mi lectura es de un proceso de reformulación o renegociación profunda del contrato social en Colombia, ¿cierto? Acá, digamos, digamos, no sé si abandono, pero sí digamos, sí, un abandono parcial de este consenso liberal, digamos, existente hasta el momento, y acá me parece que hay algunas similaridades con Chile, digamos, y un escenario y un tercer punto que enfrenta enormes niveles de incertidumbre, en referencia a que esa desfragmentación del contrato social todavía, bueno, esto no significa la construcción de otro contrato social estable, consolidado y profundo, y, digamos, compartido por la mayor parte de las fuerzas sociales y políticas, como, digamos, se supone que un contrato social que funciona debe ser. Y creo que, como en el caso chileno, la construcción de ese nuevo contrato social tiene una fuerza de izquierda digamos, como protagonista, ¿cierto? En este caso, el gobierno de Petro, que también, digamos, como bien fue dicho, es una novedad en el escenario colombiano, y es una cosa que permanentemente, digamos, estando en Colombia, esa percepción sistemática, ¿no? De que esto es un cambio histórico en la medida que un gobierno o socialdemócrata o un diablo populista, comunista de izquierda llega a la presidencia, dependiendo del lugar que uno lo mire, pero sí, digamos, una transformación profunda de este proceso. Creo que en este sentido, y también comparando un poco con la realidad chilena, creo que
Petro tiene una agenda más clara de la que ha tenido la coalición de Boric, y Petro se ha preparado por muchas décadas para ser presidente de Colombia, y creo que tiene algunas ideas muy claras sobre qué es lo que quiere hacer. Ideas tanto en términos de policy, ¿cierto? Pero también en términos, y creo que Mónica lo dijo muy bien, en términos de politics. Se ha dado cuenta que necesita, digamos, dialogar con las fuerzas políticas y no puede arrojarse a una agenda única, liderada por él mismo y su pequeña base de partido, ¿cierto? Entonces, ¿no? El gran acuerdo nacional creo que tiene que ver con esto, y es una movida pragmática y muy inteligente. Y acá viene como, creo que voy por mi quinto punto, que un poco de presentación un poco desorganizada, pero que tiene que ver con la racionalidad de la política colombiana, por lo menos en la cúpula, ¿cierto? Y esto es una cosa que, digamos, durante el paro nacional y conversando con algunos colegas colombianos, sobre la cuestión era, digamos, de mucha preocupación, sobre todo en los picos de violencia y en los digamos, violencia de los grupos en las calles, pero también de violencia por parte estatal, cuando la cosa parecía muy fea. A mí, digamos, mi lectura era más positiva en relación al proceso. Digamos, yo veía cierta racionalidad en las lideranzas políticas en relación a este proceso. El paro nacional surge básicamente como reacción a una propuesta de reforma tributaria, ¿cierto? Mal manejada, de forma muy torpe también por el gobierno, pero, digamos, aún en el medio del fragor, digamos, de la lucha política, todavía había cierto consenso en relación a que había que hacer una reforma tributaria, que esa reforma tributaria tenía que ampliar la base fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que eso no existe ni remotamente en Argentina, y tampoco en Brasil, digamos, que son los lugares que yo más conozco, habiendo vivido 30 años en Argentina y 10 años en Brasil. Pero también, digamos, la percepción de racionalidad tiene que ver con eventos recientes. Digamos, por ejemplo, la cúpula entre Petro y Uribe, o sea, cuya distancia ideológica probablemente es mucho mayor de la que tiene Macri y Cristina, que probablemente no se van a ver nunca, digamos, ¿cierto? Entonces, es un poco esa, digamos, es un poco esa la noción. Entonces, incertidumbre por un lado, en el marco de una transformación del contrato social, o de redefinición del contrato social, pero me parece con cierto nivel de racionalidad en las fuerzas políticas. Sobre los desafíos, como para empezar a ser quizás un poco más concreto en esto, el primer desafío que yo destaco, por lo menos que me ha llamado la atención, tiene que ver con la reforma tributaria, ¿cierto? Que es que, de nuevo, existe acá cierto consenso de la necesidad de una reforma tributaria que amplíe la base de tributación y que, digamos, solucione o que por buena parte de esos recursos se apliquen a política social. Y lo bueno es que esto va a ser discutido en el Congreso, a diferencia de lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, que ha habido reformas tributarias y un cambio de estructuras tributarias en el país muy fuerte sin un paso tan consistente por el Congreso. El segundo de los puntos que me gustaría destacar tiene que ver con creo que Gabriel lo decía, con los desafíos ambientales, ¿cierto? Esa es una de las cosas que, digamos, la campaña de Petro y su discurso de victoria, es impresionante la visibilidad y la presencia de las cuestiones ambientales en su plataforma y en su discurso, ¿cierto? Y la noción de que el gran desafío de Colombia no es solamente un desafío social, un desafío de distribución económica, pero es un desafío socioambiental, donde están involucradas varias cuestiones. Y dos cuestiones específicas. La primera tiene que ver con la economía extractivista, básicamente con hidrocarburos. Esto incluye, digamos, petróleo, pero también carbón. Colombia es un gran productor de carbón y exporta algo así como 80% de su producción. Y algo así como un tercio de sus exportaciones está directamente relacionada con algún tipo de productos relacionados con hidrocarburos. Entonces acá la propuesta es congelar la explotación de petróleo, aunque no está muy claro esto para dónde va a ir. Incluso ha habido declaraciones recientes del ministro o del futuro ministro de Hacienda sobre, bueno, quizás esto no sea tan así, pero el punto acá es, y si bien es una propuesta interesante, para mí como ambientalista,
es una propuesta que implica serios desafíos, tanto en términos, lo que significa esto en términos fiscales, lo que significa esto en términos de salud de la balanza de pagos, pero también lo que significa en términos de viabilidad política, ¿cierto? Porque probablemente se enfrentarán a grandes intereses económicos y políticos si es que realmente esta agenda quiere avanzar. Y el segundo punto en este sentido tiene que ver con la cuestión de uso de suelo, cambio de uso de suelo y sobre todo con la cuestión de la deforestación amazónica, ¿cierto? Que es, digamos, y acá si hay una crítica de la plataforma ambiental que, digamos, yo le hago a Petro es su excesivo énfasis en la cuestión hidrocarburífera, y si uno piensa que la agricultura y uso de suelo y deforestación en Colombia es 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la deforestación es 1/3 de las emisiones de Colombia, ha estado creciendo muchísimo en los últimos años, y creo que, como lo dijo Gabriel, Colombia es campeón mundial en asesinato de líderes ambientales y líderes sociales en general. Entonces, este es un problema gravísimo, ¿cierto? Y es un problema que, a mi criterio, y de otras personas, obviamente no son lo mío, digamos, sintetiza una serie de desafíos muy profundos de la política colombiana, ¿cierto? Porque acá están involucrados en el problema de la deforestación amazónica, está involucrada ausencia de Estado o presencia de Estado de forma no tan saludable, digamos, en términos de represión, cultivos ilícitos, minería ilegal, pero también la existencia de poblaciones vulnerables que no tienen otra forma de desarrollo económico que no sea deforestar, tanto para ellos como para especulación de tierra, muchas veces alimentados con recursos que vienen de, digamos, del narcotráfico u otras actividades ilícitas. Y este desafío demanda, o va a demandar, una fuerte inversión en recursos humanos, una fuerte inversión en recursos fiscales, en territorios donde históricamente fueron los focos del conflicto social en Colombia, ¿no? y los focos de operación de la FARC, etcétera, etcétera. Así que, para mí, y acá quizás haya un sesgo, digamos, por mi foco en cuestiones más ambientales, yo le voy a estar prestando mucha atención a esto más que a la cuestión de hidrocarburos. Porque si el gobierno de Petro logra resolver la cuestión de la deforestación, va a resolver muchos de los problemas de Colombia, digamos, históricos, ¿cierto? No sé, Nacho, si estoy muy pasado, tengo como un par de puntitos más. ¿Ok? Listo. Entonces, lo otro, digamos, hablar un par de cosas sobre el desafío internacional, y acá creo que sí hay también un proceso de redefinición del lugar de Colombia en el mundo. Habrá que ver a dónde sale, ¿no? Hay gente participando de la mesa, de las mesas, que piensa que la relación, por ejemplo, con Estados Unidos ha sido una aberración histórica, esa cercanía ha sido una aberración histórica y tiene que cambiar, que la relación con Venezuela tiene que ser otra. Y me parece que sobre esto no hay tanto consenso, ¿cierto? Y esto me parece que tampoco formó parte de las manifestaciones del paro nacional. Esto puede ser peligroso en el sentido, digamos, quizás no ahora, pero si vuelven los republicanos a la Casa Blanca en un tiempito, esto puede generarle grandes problemas a Petro si busca, digamos, una reconfiguración del escenario internacional. Creo que eso también es una cosa para mirar. Por lo menos que yo voy a estar atento. Y finalmente, ahora sí, 2 últimos puntos. El anteúltimo tiene que ver con el desafío de las expectativas, ¿cierto? Creo que, digamos, los gobiernos han sido, los últimos gobiernos, o los últimos cambios de gobierno han sido, o los oficialismos han sido fuertemente castigados por la pandemia, pero me parece que también los nuevos gobiernos han sido depositarios de excesivas exigencias o esperanzas, y creo que Petro también va a tener esta carga sobre sus espaldas. Ya estoy pensando sobre todo en la situación de Boris, que rápidamente, digamos, en pocos meses liquida el capital político por fallas propias, pero también porque no se puede solucionar problemas profundos de largo plazo
en una estructura de intereses súper fragmentados y demandas muchas veces contradictorias. Y en una situación económica que si hoy está fea, digamos, probablemente en 6 meses esté peor, ¿no? Entonces, una situación económica internacional me refiero. Y finalmente, digamos, creo que esta es una pregunta que ha sido permanente y sistemática. Creo que, digamos, Mónica la contestó de una forma, y la pregunta es, bueno, ¿quién es Petro, ¿no? En el sentido de quién es este líder socialdemócrata que presenta el gran acuerdo nacional y un gabinete más moderado, o es el, ¿no?, líder populista de izquierda radical, escondido, ¿no?, en un no sé, traje o disfraz de oveja, que es lo que la derecha presenta a Petro en Colombia. Y una anécdota, digamos, solamente tengo, digamos, gente conocida, no sé si a Mónica sí te ha pasado, digamos, de que se quiere ir de Colombia porque Petro ganó, digamos. O sea, esto es un poco la imagen, ¿no?, de Petro en algunos sectores relativamente importantes de la sociedad colombiana. Pero en fin, era básicamente eso lo que quería aportar, y agradecer nuevamente la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y muchas gracias a los 3 expositores, no solamente por el contenido de las exposiciones, sino también por haber respetado el tema del tiempo. Abrimos a preguntas. No sé si alguien quiere... Yo tengo un par de comentarios. Dale, bienvenidos. Bueno, gracias. Quisiera comentar lo que decía Gabriel sobre esa visión de largo plazo, Gabriel. Y yo estoy en desacuerdo, Gabriel. Yo no creo que Colombia haya sido un país que ha vivido toda la vida en conflicto. Colombia ha tenido ciclos electorales durante toda la historia. Colombia tuvo un periodo de violencia muy importante desde 1948 hasta 1960. Se firmó el Pacto del Frente Nacional, que fue un pacto muy importante, que realmente disminuyó la violencia de una forma radical en Colombia. Tuvimos un periodo de mucha tranquilidad y de indicadores muy anómalos en América Latina durante los 60s y los 70s, pero tuvimos la llegada del narcotráfico. Entonces, leer a Colombia sin el narcotráfico para mí es un grave error, porque no es un sistema político en el cual se hayan enfrentado las clases sociales o la inequidad o todos los problemas que tienen los países de América Latina limpiecito. No, está el narcotráfico, que es un generador de violencia infinito en Colombia, tanto así que en 1980 tenemos 4 candidatos asesinados por el narcotráfico, 4 candidatos presidenciales asesinados no por el Estado, por el narcotráfico. Tuvimos la toma del Palacio de Justicia por una guerrilla, tuvimos miles de bombas y carros bomba y aviones bomba y todo por el narcotráfico. Entonces, Colombia y la relación que tienen los actores armados con el narcotráfico y la potencia que les da el narcotráfico a las fuerzas ilegales y a las fuerzas de guerrilla en Colombia, especialmente a las FARC, cambian la historia de Colombia en los años 90 y claramente tenemos un resultado en términos de violencia, pues que es insostenible en cualquier país del mundo, pero tiene que ver con ese narcotráfico, no solamente con una presencia del Estado ni con una posición dominante del Estado que está sometiendo a alguien o hay una guerra entre el Estado y las personas que están por fuera o no representan la élite o el Estado. No, es un mundo en donde el Estado es víctima del narcotráfico. O sea, nosotros tenemos la muerte de ejército, policía, miembros de las cortes, alcaldes, concejales,
candidatos a presidentes, gobernadores, secuestrados, muertos, en todos lados. Élite política, tanto víctima y en muchos sentidos se vuelven victimarios en la medida en que por pegarle al paramilitarismo favorecen a la guerrilla, por pegarle a la guerrilla favorecen el paramilitarismo, por aliarse, por tratar de acabar con el cartel de Cali, se alían con el cartel de Medellín, ¿no? O sea, es un conflicto que tiene un nivel de complejidad muy importante y que yo no podría leer en el largo plazo a Colombia como hemos estado en guerra toda la vida y ahorita hemos logrado salir de la guerra. Yo creo que esa es una expectativa falsa. Colombia sigue en un conflicto. Colombia tiene en este momento la producción de coca, de hoja de coca más grande de su historia. Tiene al ELN, tiene fuerzas al margen de la ley. Entonces, vender que Gustavo Petro va a traer, como lo que pasó con Juan Manuel Santos, la paz a Colombia, simplemente es algo que no tiene para mí un asidero en la realidad. ¿Qué pasa? Yo sí creo que efectivamente aquí hay un cambio. ¿Un cambio en qué sentido? En que en el líder que llega al poder perteneció a una guerrilla. Y eso ya es todo un cambio. A mí me parece un político profesional, me parece un político muy parecido a Juan Manuel Santos, salvo que fue guerrillero, ¿sí? Y nació en un hogar que no tiene apellido conocido en Colombia, ¿sí? Ahí hay un cambio que es radical. Los dos políticos no tienen antecedentes políticos familiares, no tienen ese linaje, pues, de una élite política tradicional. Pero eso ya ha pasado en el pasado. Lo que pasa es que tenemos un presidente que se llama Juan Manuel Santos, que fue nieto de un presidente, o sea, estábamos viviendo un mundo en donde efectivamente nuestro presidente era muy parecido a esa élite tradicional. Pero Jorge Eliezer Gaitán ya no era un tipo que había sido alcalde de Bogotá, no sé qué, que no era el miembro de la Turbay Ayala, no fue ni siquiera profesional, ¿no? Y ganó en el Partido Liberal, digamos. Lo que quiero decir es que la extracción popular de los líderes en el Partido Liberal y en el Partido Conservador ya habían existido, eso ya había pasado. Pero lo que no ha pasado es que un guerrillero o un exguerrillero llegara al poder. Y eso para mí es un cambio importante y ahí creo que hay una cosa importante que representa un cambio de identidad en la política colombiana. Frente a lo que decía Matías sobre el paro nacional. Matías, hay paro nacional desde el 2013. O sea, nosotros estamos en paro reiterativo desde el 2013 y lo que va a pasar es que nosotros tenemos, digamos, a los estudiantes en movimiento desde el 2013 que se llaman a la MANE, todo el movimiento estudiantil está creciendo, ¿sí? Lo que pasa es que llega el gobierno de Duque y se explota, ¿sí? Pero esto es o sea, lo que nosotros, y yo estoy mirando las tendencias para un artículo que estoy escribiendo, es que la movilización empieza a incrementarse desde el 2003. O sea, no es algo que ocurre solamente a raíz del gobierno Duque, sino es algo que está pasando, digamos, de forma permanente en Colombia desde el año 2013 con Juan Manuel Santos, que además Juan Manuel Santos le negocia a todo el mundo todo. Es un tipo muy hábil en entrar y negociar y no prometer y no cumplir. Y ese es un poquito el reclamo de todo este movimiento social que se desespera y llega y dice, bueno, nos van a cambiar, o sea, nos tienen que cumplir. Y se vuelve cada vez un poco más agresivo ese movimiento. Entonces, me parece que hay como una lectura si es la lectura del más largo plazo, ese contrato social, ese movimiento social es un poquito más fuerte. Y lo que yo quería decir es, y esto es súper provocador y lo quiero decir porque no me aguanto, es que yo entiendo que en Colombia todo el mundo lee como a Santos como un heredero de Uribe, ¿cierto? Y afuera de pronto lo leen así. Pero Santos representa un cambio de política pública impresionante para Colombia. O sea,
el proceso de paz, la justicia transicional, todo lo que implica el proceso de paz no tiene tintes de derecha. Entonces, puede que no sea un gobierno que nace de un partido de la izquierda tradicional, pero es un gobierno que va a defender justicia transicional, que va a defender, ¿no?, la restitución de tierras y reforma agraria, va a defender una cantidad de políticas públicas que no son parecidas a las de Uribe. Entonces no estamos hablando de 2 décadas idénticas, estamos hablando de 2 décadas muy distintas. La década de Uribe, la década de Santos, en donde Santos contracíclicamente, o sea, contra el electorado, toma unas decisiones, porque si ustedes se dan cuenta, Santos lo elige Uribe. En 2014 gana el uribismo en primera vuelta. En 2016 gana el plebiscito el uribismo. En 2018 gana Iván Duque. O sea, el uribismo es mayoría en Colombia durante toda la década y sin embargo las políticas públicas que se implementan nada tienen que ver con ese legado uribista, ¿cierto? Porque es Juan Manuel Santos el que toma las decisiones ahí y las decisiones son políticas contra la seguridad democrática en términos prácticos, digamos. Es más, vamos a conciliar y vamos a negociar. Y ahí yo creo que hay un cambio de tendencia, por eso mencionaba ese cambio de tendencia del 2010 para adelante. Entonces, por eso, digamos, lo que quiero decir es, creo que Petro representa una continuidad de lo que pasó con el proceso de paz. Mucha gente dice acá, es la primera elección que ganan los que dijeron sí a la paz. Es un poco la invitación a decir, no es un proceso solamente de Gustavo Petro, no es que ellos no hubieran ganado, estaban en el poder, porque la coalición de Santos es muy parecida a la de Gustavo Petro, pero esta vez ganaron. Entonces, esa es la diferencia que yo creo que hay ahí, que tenemos que tener en cuenta en la historia colombiana, que Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez son cosas distintas y no las podemos leer igual. Entonces, con eso termino, perdón. Excelente. Bueno, tenemos acá a Santiago Valles que está levantando la mano y también a Matías y después, no sé, Puri, si vos querés comentar algo también, bienvenido. Así que, y lo tenemos a Juan Corbalán, así que vamos a dar paso en este orden, Santiago, Matías y Juan, si los desmutean. Sí, ya me mutearon a mí. Bueno, gracias a los tres por las presentaciones, la verdad que muy interesante debate. Quería hacer un par de preguntas en 2 dimensiones. Una primera sobre la competencia política en Colombia y un poco en línea con un comentario que usó Matías para cerrar sobre las perspectivas hacia adelante. Sobre la competencia, bueno, algo que siempre me llamaba la atención de cómo terminó el gobierno de Santos y que se repite un poco con el gobierno de Duque, que para la región es muy llamativo que no haya un candidato del partido del presidente. El presidente en ninguno de los 2 casos podía presentarse a la reelección, pero yo no conozco demasiados antecedentes que el presidente no tenga ningún candidato que defender. Pasó que no había ningún candidato que se reconociera heredero del gobierno de Santos, y ahora explícitamente tampoco el gobierno de Duque. Es llamativo en términos regionales. Si alguien conoce más ejemplos, pero yo no conozco demasiados. Sí, Santi, hay un par. Todos bueno, los pero vamos a convenir los que es raro. peruanos y los oficialismos de Guatemala. Ok, pero convenimos que es raro. Pero más que nada, quería una pregunta, eso es una reflexión, invitar a una reflexión de los posibles sobre eso, pero ¿cómo queda parada el uribismo y la derecha colombiana en este contexto? Porque Uribe venía siendo, bueno, como decía Mónica, el político más importante de la política colombiana en los últimos 30 años, 20 años, 20 más que 30, perdón. Y venía siendo también un gran elector en las elecciones colombianas. Y ahora no solo no lo fue, sino que aparecieron figuras en la derecha que no se relacionan directamente o que cuestionan abiertamente su uribismo. Me preguntaba cómo quedaba parado hacia adelante eso. Entonces, eso por un lado por la competencia. El otro, quería retomar una pregunta que me parece que dejó Matías ahí picando, que es muy interesante: ¿cómo es que va a manejar Petro las expectativas? O
sea, la comparación con Boric yo también la pensaba, llegar con un montón de expectativas de una coalición muy diversa. Y cómo es que se les ocurre que pueda administrar tantas expectativas al momento de la gestión en un contexto económico internacional muy complicado. Bueno, si lo desmuteamos a Matías, tenía la mano levantada, y después vamos a Juan y después respuestas. Listo. Bien rápido, reaccionar a un par de cosas que dijo Mónica. Digamos, creo que este argumento digamos, de la continuidad Uribe-Santos no es patrimonio exclusivo de quien está fuera de Colombia, sino que yo lo he escuchado muchas veces de mis colegas incluso, ¿cierto? Esta noción de que 20 años de derecha, 20 años de uribismo, cuando por lo menos para mí, digamos, Están Santos, equivocados, ¿sabes? sí, digamos, con mis magros conocimientos de política colombiana me pareció una aberración ese punto. Pero, digamos, coincido, digamos, en la visión, digamos, esta no tan continuidad en la cuestión de la paz o del conflicto, pero me parece que sí hay un cambio, por lo menos creo que no visto antes en relación al consenso sobre la economía, digamos. Que eso, en ese sentido, Santos se pareció mucho a Uribe. Ahí sí hubo una continuidad en relación a lo que significa el consenso liberal y la noción de que este es un estado, digamos, de estabilidad, es un mercado de equilibrio, es un mercado que acepta las reglas de mercado y es capitalista abiertamente. Y no decir, bueno, vamos a intentar un capitalismo productivo, no nos gusta, pero no nos queda otra. Es un poco el argumento de esto. Entonces me parece que ahí sí hay digamos, por lo menos yo, digamos, me parece percibir un cambio en relación a ese punto. Pero básicamente eso es lo que quería aportar. Bueno, Juan Corbalán, si lo desmuteamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias y sobre todo agradecerle todo lo que escuché hasta ahora, me pareció sumamente interesante. Hay dos temas que mencionaron como en momentos separados. Uno fue, obviamente, el rol central que tiene la cuestión del narcotráfico y por otro lado, la relación con Estados Unidos, sobre todo ante un eventual regreso de los republicanos. Estos dos puntos, y es la articulación de las políticas de Colombia en términos de narcotráfico en la relación con Estados Unidos, con demócratas o con republicanos al poder, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo agregaría una a la lista, me voy a rogar el privilegio de moderar, que es básicamente sobre el impacto de la llegada de Petro al poder sobre el proceso, sobre la situación en Venezuela, y sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que en Brasil, bueno, vuelva el PT, y el PT ha sido históricamente silenciosamente o no tan silenciosamente uno de los grandes sostenes del chavismo en Venezuela, ¿no? Si la llegada de Petro y la eventual llegada del PT no le va a dar más aire al régimen de Maduro. Así que bueno, dejo si pueden desmutear a los tres panelistas, así levantan las preguntas que hay, el que quiera arrancar. Sí, yo, si me permiten, no sé si voy a responder a las preguntas que son realmente muy difíciles, sino matizar un poco el planteo que yo hacía respecto de la continuidad del conflicto. Por supuesto que de ninguna manera yo estaba deshistorizando los momentos de la violencia e implicando de ninguna manera que la violencia fuera siempre la misma. Y obviamente era muy necesario introducir la cuestión del narcotráfico que introduce Mónica, que no la habíamos mencionado antes y que evidentemente es el bajo continuo de la violencia de los últimos 30 años sin ninguna duda. A lo que iba, más bien, y tomándome de los historiadores profesionales que
tienden a acordar en esta idea de los sedimentos históricos es que ha habido formas de violencia que primero en el siglo XIX fueron la resistencia a la centralización estatal, teniendo por efecto un Estado central siempre débil en Colombia, que luego no logra monopolizar, tener el monopolio efectivo de la fuerza, y hace que otras formas de violencia, todas ellas circunstanciadas, puedan aparecer en otros momentos de la historia de Colombia. Entonces un poco a eso iba, ¿no? Digamos, el conflicto civil clásico, post-independencia del siglo XIX, no es muy distinto de los otros países de América Latina, pero sí es muy distinto en que no resuelve la centralización del poder, cosa que al final de los procesos de guerra civil, y acá no me quiero meter en aguas profundas, sobre todo estando rociando entre los oyentes, pero evidentemente ahí hay una cosa que a Colombia la distingue, y a esto era lo que hacía alusión, y de ninguna manera le resto a la novedad que tiene cada proceso de la violencia reaccionaria posterior al Bogotazo, la primera Marquetalia, son todas instancias de violencia distintas. Y también, digamos, matizar esta idea de que efectivamente no hay ningún automatismo entre la elección de Petro y el fin de la violencia, sobre todo porque es tan importante el narcotráfico, pero desde el punto de vista de los esfuerzos concertados que han hecho la mayoría de los sectores de la política colombiana, con Uribe desmarcándose de este consenso prácticamente como el único líder que no adhiere a alguna forma de pacificación, de Betancourt en adelante. Digamos, Petro es un hombre de este consenso, que en ese sentido me parece muy sugerente, interesante lo que dice Mónica respecto a las continuidades con Santos, que ahí yo también quería observar que no todo el mundo, y ni siquiera sé si predominantemente fuera de Colombia, ve a Santos como un uribista, sobre todo visto el rol de fair play que tuvo en política exterior con países de la región que tenían gobiernos muy diversos. Realmente en mi clasificación no, de ninguna manera Santos entra como un uribista. Fui observador de la OEA en la selección del 2010, y recuerdo que sí, era uribista en ese momento, pero también recuerdo que ya prácticamente para la segunda vuelta había dejado de serlo. Así que es muy apropiada la observación de Mónica en ese sentido. Pero bueno, no quiero restar tiempo para alguno que tenga respuesta a las preguntas difíciles que se hicieron después. Gracias. Gabriel, me parece chéverísimo. Muchas gracias por las aclaraciones. Yo te quería decir que para mí ese discurso de que llevamos 200 años es que porque te lo señalé, porque es que, digamos, la campaña de Gustavo Petro comienza, este es el primer gobierno en 200 años popular, este es el primer, ¿no? Este es el comienzo de la historia, llevamos 30 años ¿no? Yo decía, pero a ver, minutico, calmaos todos, porque es que eso no es verdad, ¿sí? Y entonces me parece que se y no venía de ahí mi comentario, para ser clarísimo, no venía para nada de ahí mi comentario. Se generalizan esas visiones que para mí son hiperestructuralistas, en donde básicamente el origen del líder, ¿cierto? El origen social del líder marca la diferencia y no la política pública que el líder hace. Entonces ahí es donde yo soy un poquito menos, por eso hilo delgado ahí y pues sé que no es tu lectura, simplemente lo quería mencionar. Me parece que el uribismo queda muy bien parado, Santiago, en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque como yo he dicho, y esta es mi teoría y te la he tratado de vender de muchas formas, Santiago, es que en Colombia es importante quién está en el gobierno y liderando el gobierno y quién está liderando la oposición. Ese era el papel privilegiado que tenía Gustavo Petro. Petro era el líder de la oposición, el líder natural de la oposición siempre. Entonces, cuando Petro logra básicamente neutralizar a todas las personas que potencialmente podrían ser oposición, y el segundo de la campaña, que es Rodolfo Hernández, no sabe hacer oposición porque pues
no ha ejercido la política en el nivel nacional, pues ¿quién queda? El Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez detesta a Juan Manuel Santos porque le enterró una hacha en el pecho a las 12 del día. No fue cuando estaba dormido, no fue cuando él estaba tranquilito en su, no fue en una fiesta borrachos, no, fue consciente a las 12 del día enfrente de todo el mundo y se la clavó. ¿Por qué? Porque le dijo, no me interesa su política, yo ya quedé elegido presidente y me voy a aliar con el Partido Liberal y voy a hacer esta ley de víctimas que usted vetó y además voy a hacer un proceso de paz, ¿sí? Eso es, digamos, como una novela, estoy contando la historia colombiana, pero en términos prácticos es real, porque la división entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez se convirtió en una división polarizante, insoportable, no se hablaban, nunca se hablaron. En el único momento en que se hablaron fue cuando se perdió el plebiscito Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez se sienta a negociar cambios en el proceso de paz en el acuerdo de paz que no se llevan a cabo. Y entonces él dice, yo con él no voy a hablar, mientras que Petro y Uribe ya se sentaron a hablar. Y fue con uno de los primeros líderes que se sentó a hablar y se abrazaron. Y Álvaro Uribe Vélez salió y dijo, no, es que yo quiero hablar con el presidente y poderle contar las cosas que yo quiera cuando yo crea que está mal. Nadie más cumple esa función en este momento en el sistema porque todo el mundo está detrás de Gustavo Petro. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo mal, ¿a quién van a mirar? Pues Álvaro Uribe Vélez. Porque es la única figura en este momento. ¿Quién es el peor enemigo de Gustavo Petro? Su propia coalición. No Álvaro Uribe Vélez. Porque hay tal nivel de heterogeneidad en esa coalición y tal nivel de expectativas como las que tiene Matías, que yo, o sea, yo afortunadamente nací en este país, sé que andamos a la velocidad de la tortuga absoluta y que nada va a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la gente se va a desesperar y el manejo de expectativas va a ser que se le va a empezar a salir gente de la coalición o van a empezar a haber peleas internas que van a ser importantes si no son capaces de manejar las expectativas. Ahora, como Gustavo Petro es un líder tan importante como Álvaro Uribe en términos de su popularidad, él va a lograr apaciguar las aguas. Yo estoy casi segura de que la gente no se le va a ir encima al comienzo. ¿Por qué? Pues porque ¿y quién más? ¿A quién vamos a apelar? O sea, si es él o nadie, ¿no? O sea, Gustavo Petro, les voy a contar, Gustavo Petro fue M19, Polo Democrático, Movimiento Progresista, Movimiento Bogotá Humana, Movimiento Colombia Humana y Pacto Histórico. O sea, Gustavo Petro tiene sus votantes fieles independientemente de cualquier atajo de información, de ideología, de grupo. Entonces, él es un líder de un movimiento social y va a tener mucha fidelidad de sus seguidores, así como lo es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo creo que él en este momento está mejor parado, no se va a ver intransigente porque ya habló con él, ya se abrazaron, ¿no? Está callado, está tranquilo y tiene unos números tan chiquitos en términos legislativos que le toca jugar a la persuasión. No puede jugar a ser matón porque no tiene cómo, ¿sí? Entonces, le toca ser más tranquilo para poder ser escuchado. Entonces yo creo que ahí Álvaro Uribe Vélez logra navegar ese mar turbio en el que vivió en los últimos años donde se le cayó toda la popularidad, toda. En la pregunta de noción de capitalismo, sí, de pronto sí, Matías, pero te voy a decir una cosa, que haya elegido al ministro que eligió y que el ministro le diga al otro día de que lo eligieron, al ministro de Hacienda le diga, mire, mijito, aquí no se puede acabar la explotación de petróleo ni la exploración, y usted vaya y acostúmbrese a que eso no va a pasar. Ese mismo día se le acabó la historia a Gustavo Petro, no volvió a decir nada. Entonces, pues él escogió a ese señor para que el señor dijera lo que él no puede decir, que fue lo que dijo todo el tiempo en campaña, ¿cierto? Entonces, bueno, la economía en Colombia es muy importante. Nosotros tenemos un sector privado muy poderoso,
y ese sector privado no se la va a dejar montar por nadie. Entonces ahí el sector privado es el que está, ¿no? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? La expectativa, el dólar, la devaluación, ¿no? Y ahí yo creo que va a ser muy complicado manejar las expectativas. Cuando la pregunta de Estados Unidos y la política de narcotráfico, yo creo que ahí sí va a haber una discusión. Ahí sí puede haber una discusión porque la gente que eligió Gustavo Petro en relaciones exteriores, incluyendo una de nuestras colegas, Arlene Tickner, gran amiga mía, colega de Matías, es re radical. Y yo creo que ahí eligieron toda la gente radical y ellos se van a ir por la yugular y van a tratar de cambiar la política exterior colombiana y ahí vamos a ver qué va a pasar. Y Estados Unidos, pues un poquito amarrado porque pues Colombia es el gran socio y pues ¿a dónde más va a ir o qué? ¿A Perú? ¿Al Ecuador? Pues ya Ecuador está ahí, pero se les va a caer el presidente, Venezuela no tiene opción, si en Perú el señor no sabe relaciones, pues le toca negociar con Colombia. Entonces, creo que ahí Colombia está en una posición en donde puede cambiar su política exterior, no en el margen, sino significativamente. Y pues con Venezuela, pues yo creo que va a ser más el discurso que la acción, pero el discurso es importante. O sea, ya digamos, Iván Duque le dijo a Gustavo Petro que si iba a invitar al señor presidente, el señor dictador de Venezuela a Colombia, él no lo iba a dejar venir, ¿sí? Entonces, en Colombia, Venezuela es realmente un tema divisor, ¿no? O sea, predice mejor el proceso de paz si la gente cree que Colombia se va a volver en Venezuela que el mismo contenido del proceso de paz. Entonces creo que ahí hay tela por cortar, pero todavía no sabemos qué va a pasar porque pues Gustavo Petro ni siquiera tiene un día en la presidencia. Entonces una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. O... ¿Me dejas, Nacho, responder? Sí, sí, cómo no. Listo. Entonces, primero pido disculpas si pasé un mensaje de optimismo, porque, Mónica, si me corres una carrera de pesimismo, te gano seguro. Así que no, digamos, no va por ahí la cosa. Yo espero, digamos, realmente que tu lectura sobre la sostenibilidad o la estabilidad de las reglas de la economía de Colombia, digamos, se mantengan, ¿cierto? Digamos, creo que hay elementos en ese sentido muy poderosos para pensar en ese sentido, pero yo no estaría, no sé, no estoy 100% seguro en relación a eso. Creo que eso puede cambiar a lo largo del camino si es que se dan las condiciones. Coincido también con, y con esto cierro, digamos, creo que hay un espacio para reformular la política exterior, tanto por elenco y porque, bueno, un gobierno demócrata me parece que en este sentido da como más opciones y el resto de América Latina tampoco es muy confiable. Así que coincido con eso. Y sobre la pregunta de Nacho, Venezuela, yo creo que sí, que la tendencia regional, particularmente con la casi segura elección de Lula en Brasil, le va a dar a Maduro un aire diferente, por lo menos un mayor espacio. Y el PT ha sido explícitamente, digamos, en la persona de sus liderazgos, como Gleisi Hoffmann, han sido abiertamente defensores del régimen de Maduro. Así que en ese sentido, sin ambajes, ¿no? Sin ambigüedades. Así que me parece que sí, en ese sentido, la política regional camina hacia una visión mucho más tolerante con violaciones de derechos humanos y todo lo que está pasando en Venezuela. Lamentablemente, debo decir. Bueno, no sé si alguien más, estamos ya en horario. A ver, si me no das sé. 30 segundos. Gabriel está alzando la mano y Sí, no lo vi. No, yo trato en 30 segundos matizar lo último de Matías respecto de Venezuela. Me parece que primero hay que mirar un poco la dinámica que se está dando dentro de Venezuela, como para entender que los actores en este momento no están tan divididos en el campo de la oposición y el régimen dictatorial por el otro lado, sino que hay en curso en la oposición
toda una discusión respecto de cómo se aprovechan o se desaprovechan las oportunidades electorales, y me parece que más bien el contexto regional puede llegar a favorecer que esos sectores de la oposición prevalezcan sobre lo que antiguamente era el G4, o digamos sobre la línea más radical que postulan Leopoldo López, María Corina Machado, etcétera. Y en relación con el PT, que es absolutamente cierto lo que dice Matías respecto de Gleisi Hoffmann y todo un sector del partido, no veo que esté completamente saldada dentro del PT, y hay que acordarse además que el PT está concurriendo a las elecciones con una alianza más amplia todavía que las ya muy amplias que tenía en el pasado, pero específicamente dentro del PT no creo que esté saldada una discusión muy fuerte que hay respecto de ese posicionamiento que ha tenido Gleisi Hoffmann. Si uno se atiene simplemente a quiénes son los referentes del PT que están publicando columnas de opinión en medios importantes en Brasil, hoy diría que la voz más fuerte la están teniendo los sectores que tienen una posición crítica respecto de Maduro, pero eso está lejos de estar saldado, y por supuesto Gleisi Hoffmann sigue siendo la presidenta del PT. Bueno, Rosendo, que estaba levantando la mano. No, brevemente, primero, fueron muy buenas las tres exposiciones. Yo he aprendido mucho en esta reunión, y solamente agregaría tres cosas para futuras reuniones que tenemos que hacer. Primero, una mujer afro vicepresidente. Este es un tema que en la región tiene proyección. Segundo, lo digital. El viejito del TikTok es una manifestación en Colombia de nueva forma de hacer política. Para la política exterior, China. Ese es el tema. Hoy importa más China que el narcotráfico, en la política, en la agenda de Estados Unidos. ¿No es cierto? Y cuarto, otro tema, que es relativamente nuevo, la crisis de los sistemas políticos, las estructuras partidarias en los países desarrollados. Tanto Estados Unidos como Francia atraviesan crisis políticas realmente muy importantes. En el pasado era nuestra referencia y nuestro modelo. Hoy ya no es tanto. Nada más. Bueno, muchas gracias, Rosendo, muchas gracias, Mónica, Gabriel, Matías. La verdad que fueron excelentes las tres presentaciones y bueno, le damos cierre a esta charla de hoy y bueno, quedamos pendientes para otro nuevo encuentro. Chao, hasta luego a todos. Hasta luego.